I know you're gonna dig this. ¿Cómo están? Bienvenidos a un especial de Quinta Visión Deportes en conmemoración del aniversario número 93 de la Sportiva Italiana, una de las instituciones más emblemáticas del básquetbol y del deporte en nuestra quinta región. En esta primera parte iremos conociendo cómo se fundó y cómo se creó este club que tanto prestigio le ha dado sobre todo al básquetbol en nuestra región. Sus inicios, su relación con el puerto, con la comunidad y cómo se conformó esta institución que en su origen tuvo varias disciplinas deportivas. Conozcamos esta primera parte de este especial de la Sportiva Italiana. En una sesión solemne en los salones de la Sexta Compañía de Bomberos Giovanni Unghiati, un 7 de febrero de 1917, se dio a conocer que los clubes Ciclista Italiano de Viña del Mar y Veloce Ciclista Italiano de Valparaíso se habían unido, declarando oficialmente fundada y constituida la Sociedad Sportiva Italiana. De esa fecha han transcurrido 93 años, día en que el ajetreado barrio El Almendral comenzaba a funcionar, una de las instituciones deportivas que mayor número de satisfacciones le ha entregado a la ciudad de Valparaíso. El actual presidente de la Sociedad Sportiva Italiana, Fernando Ogno, nos da más detalles de cómo se inició el Club Itálico y sobre cómo se desarrollaban las competencias esteras en aquella época en el puerto. Bueno, realmente se inició con la unión de dos clubes ciclistas, uno de Valparaíso y otro de Viña. Eso, digamos, conformó lo que se llamó hoy Sociedad Sportiva Italiana. O sea, el año 17, el 7 de febrero, se formó esta unión y se formó justamente en la sede de la Sexta Compañía de Bomberos, donde hoy estamos acá, digamos. Se unió en función de hacer muchas ramas, toda la colonia italiana quiso unirse, digamos, y formar muchas ramas, en la cual se constituyeron desde atletismo, waterpolo, natación, ping-pong, bocha, por supuesto, fútbol. Y bueno, eso duró muchos años y el básquetbol, digamos, comenzó el año 36, si no mal recuerdo. Y bueno, se fue desarrollando en la medida de cada rama fue haciendo su fuerza y conformando una institución de Valparaíso característica, digamos, y que en el fútbol se le llamó los Coloraditos del Almendral. En la asociación de básquetbol, bueno, iniciamos la asociación de básquetbol el año, no recuerdo exactamente, el año 30 y tanto, donde se compitió en segunda división primero, en ascenso, se subió a primera y bueno, y comenzaron los clásicos de Colonia y los partidos especialmente con Unión Española, árabe, israelita. Y bueno, ahí se fue armando la rama y tomó fuerza. Ya en el año 68 obtuvimos el primer título, o 67, obtuvimos el primer título y actualmente llevamos 17 títulos locales y bueno, y otros triunfos que se obtuvieron a nivel nacional e internacional. Bueno, al comienzo, claro, eran la mayoría integrantes de la colonia, pero se fueron sumando gente de Valparaíso, porteños que, digamos, se iniciaban en los colegios, en la escuela italiana y en otros colegios, y se iban formando desde niños y llegábamos al equipo que en ese tiempo era absolutamente amateur, o sea, se formaban los equipos sin mayor proyección, digamos, económica, solamente era competir en forma amateur. Y después, alrededor del año de los 70, ya empezó la cosa a tomar más cuerpo en cuanto a ayuda económica y se fueron conformando equipos con otro poderío, digamos, donde la fuerza económica ya era importante. ¿Dónde funcionaba el club en esos años? En la calle Victoria entre Avenida Francia y San Ignacio. De los directivos actuales, Fernando Ogno y Ulises Ñeco formaron parte de la construcción del club, y Ñeco, cuya familia ha estado siempre ligada a la institución,
nos cuenta cómo se relacionaba la Sportiva con el porteño residente en la ciudad y la casona que los albergó durante varios años. Bueno, nosotros realmente desde la década más o menos del 40 que estábamos cobijados en Victoria 2378, en Valparaíso, donde era una antigua casona que nos cobijó por muchos años y que la verdad que nosotros intentamos como colonia, como institución, adquirir ese bien raíz y teníamos un proyecto interesantísimo. Lamentablemente no se pudo comprar por razones muy personales de la familia. La dueña del recinto, una persona que estaba interdicta, por lo tanto había una albacea y había prohibición de vender la propiedad. Pero eso nos marcó, ese recinto nos marcó todo, porque gran parte de los jugadores, tanto en divisiones inferiores como adultas, residíamos en los alrededores, en sectores aledaños justamente a la sede de la Sportiva. Gran parte, un porcentaje de la colonia italiana, pero también recibimos jugadores del Liceo Eduardo de la Barra, donde los que estudiábamos en el liceo, indudablemente que invitábamos a los chicos a incorporarse a Sportiva. Y así fue creciendo la rama de fútbol también, que competimos por muchos años. Yo fui su presidente del fútbol desde el año 64 aproximadamente hasta el 80, que competimos en la Asociación Valparaíso, con un excelente plantel en diversas categorías: división de honor, reserva, segunda, cuarta división y luego las secciones menores como juveniles, tercera infantil, segunda y primera. Eso en el ámbito futbolístico. Y en el ámbito bochófilo también teníamos las instalaciones, ahí teníamos 2 canchas de estilo sudamericano. ¿En ese mismo recinto de Victoria? En Victoria, sí. Victoria más o menos era un recinto aproximado de 1.800 metros cuadrados. En la década ya más o menos del 70, del 80, las ramas que funcionaban eran bochas, fútbol y básquetbol, que eran y tuvimos también un tiempo, tuvimos la rama de natación, de travesía de largo aliento, en que competíamos palmo a palmo con Víctor Tiburón Contreras. Nosotros teníamos a Antonio Valenzuela, el Lobo de Mar, que lo patrocinaba Sportiva Italiana, e incluso estuvimos en el Beagle, fuimos a la travesía, creamos una rama también de natación de jóvenes que hacían travesías aquí en la bahía de Valparaíso. Entonces en esos años, como digo, más o menos el 80, teníamos natación, travesías de largo aliento, tuvimos atletismo senior también, básquetbol, fútbol y bochas. En sus inicios, la Sportiva Italiana tuvo varias ramas, entre ellas el fútbol y las bochas, que hasta hoy se mantienen en competencia en el bochódromo del Valparaíso Sporting Club y con muy buenos resultados a nivel nacional e internacional. La verdad que en este momento nosotros, gran parte de la selección chilena son integrantes de Sportiva Italiana. Tenemos un excelente plantel. Recién hace aproximadamente 2 o 3 semanas tuvimos el último torneo en Valparaíso el domingo 24, y el domingo 24 de los 20 equipos, de las 20 parejas que llegaron a competir al Sporting, justamente 12 eran de Sportiva. En esta segunda parte conoceremos las competencias que habían en la época pre-Di Mayor, los torneos nacionales, el sudamericano de Arequipa en Perú, que hasta ahora, con el segundo lugar obtenido por la Sportiva Italiana, ha sido la mejor actuación chilena fuera de nuestras fronteras. La participación también en un torneo nacional allá en Punta Arenas, que dio la clasificación a este campeonato sudamericano en tierras incaicas. La enorme figura de Renato Rayo, que hasta hoy es considerado uno de los mejores entrenadores de la historia del básquetbol chileno, en este especial, con los 93 años de la Sportiva Italiana. Sigamos repasando en esta segunda parte. A fines de los 60 e inicios de los 70, las competencias locales y los torneos nacionales de clubes campeones y de selecciones acaparaban la atención de los cestos chilenos. Fernando Oño nos relata la época pre-Di Mayor y la participación en el sudamericano de Arequipa, Perú, donde los itálicos fueron vicecampeones, transformándose hasta ahora en la mejor actuación de un representativo chileno lejos del país, ya que el título sudamericano masculino de 1937 se obtuvo en suelo nacional. Se jugaban campeonatos nacionales de clubes y el campeón representaba al país en estos campeonatos sudamericanos de clubes. Nosotros estuvimos 2 veces campeones nacionales y una vez vice. El vice lo jugamos acá en Valparaíso, que perdimos la final con Unión Española de Santiago, con su equipo estelar que tenía Español de Santiago, con extranjeros, Juan Guillermo Thompson. Perdimos al final. Y
Y después nos tocó jugar el año 71 en Punta Arenas, donde ganamos. Ganamos la final al Audax de Punta Arenas y nos tocó representar a Chile en el Sudamericano de Arequipa. Y después ganamos la final a Bata en el 78. 20 de enero del 78. La final a Bata, y ese campeonato nacional también lo ganamos y también representamos a Chile en el campeonato de Brasil, Campinas, Brasil. Bueno, ahí salimos quinto en el Sudamericano y en el Sudamericano de Arequipa salimos vicecampeones con un resultado, diríamos, excelente en cuanto a que Brasil, que fue el campeón sirio de Brasil, en ese tiempo era campeón mundial de básquet. ¿Con Oscar? Claro. Sí, no recuerdo los nombres, pero la mayoría eran seleccionados brasileños y jugamos con ellos la final y logramos el vicecampeonato. La verdad es que fue como la de muchos niños en esa época, que nuestros padres nos llevaban a la cancha a jugar en las divisiones inferiores. En español, en árabe, en esportiva, sucedía lo mismo. Pasábamos de la escuela a la esportiva y ahí en la esportiva jugábamos prácticamente todo el día básquetbol. Esos fueron los... por decirlo, por sangre me llevó el papá. Tú tienes que ir a jugar a la esportiva. Y a la esportiva llegué. ¿Cómo eran los campeonatos de Valparaíso de aquellos años? Eran como son todos los campeonatos infantiles, eran muy familiares, iba toda la familia, iban los hermanos, las mamás, las tías. Era una época romántica, era una época en que se jugaba por ideales, se jugaba por amor a la camiseta, esa frase tan ocupada en todos los tiempos. La verdad es que el club era el patio de nuestra casa. Así podría definir yo esa época de infantil. Bueno, muy buenos recuerdos. Él fue realmente el que me inició como entrenador, no fue él, fue el hermano del don Mario Rayo. Pero don Mario Rayo dejó de ser entrenador de los infantiles y en esa época don Renato Rayo se hizo cargo de nosotros y la verdad es que fue mi único entrenador en la esportiva, digamos, hasta que yo jugué el año 76. Usted 71 integra el plantel del vicecampeonato. ¿Qué recuerdos tiene de ese título, de ese vicecampeonato que es el más importante que ha obtenido Chile? Ese jugado en Arequipa. Los mejores, porque yo no recuerdo, no sé si estoy equivocado, pero creo que ningún equipo de club chileno ha tenido una figuración a nivel sudamericano como la tuvimos nosotros ese año en Arequipa, Perú. Fuimos vicecampeones, me imagino que los demás lo habrán recordado. Así que eso está en el recuerdo de uno en la época en que jugábamos por el club, jugábamos por la camiseta. El plantel que obtuvo el título nacional de clubes campeones en Punta Arenas y que dio los pasajes a Perú estuvo integrado por Daniel Aste, Humberto Abello, Rual Vilela, Guido Prietantoni, Oscar Fornoni, Rodolfo Arrué, Guillermo Zanino, Luis Saavedra, Eugenio Avilés, Roberto Cortés, Mauricio Ñeco y José Urbina. El técnico fue Renato Rayo y el presidente de la delegación Fernando Oño. Yo llego desde Viña, jugaba en Viña en el equipo Cultura Física. De ahí salimos campeones y por intermedio de Enzo Gandolfo, que era jugador de Esportiva, me contactó Renato Rayo y me pidieron de que viniera a jugar a Esportiva. Y llegué el año 67 a jugar a Esportiva. El primer año que Esportiva salía campeón en Valparaíso. ¿Cómo era la competencia en esos años? ¿Cuáles eran los rivales más difíciles o los clásicos de ustedes? Una competencia fuerte y los rivales de siempre, español, árabe, Esportiva, israelita. Bueno, en general había la Católica, la Santa María, habían 6 o 8 equipos fuertes en la competencia. Bueno, uno de los recuerdos más claros que tengo fue la final que hubo en Punta Arenas para ir al Sudamericano, donde jugamos con el equipo de Punta Arenas reforzado, y le ganamos en casa con un baile de última hora
donde el actor principal fue Daniel Aste, que desgraciadamente ahora parece que no vino, pero ese partido fue un espectáculo verlo jugar a Daniel. Me imagino que el Gimnasio vino en contra. Totalmente en contra y así le ganamos, bien ganado el partido. Para el Sudamericano de Perú se agregó como refuerzo José Miller, quien luego sería diplomático en Costa Rica y padre del ex seleccionado chileno Alexander Miller. Renato Rayo es considerado hasta hoy uno de los mejores entrenadores y formadores que ha tenido el básquetbol chileno en su historia, dejando incluso una escuela que aún perdura entre los técnicos nacionales. Sobre la enorme figura de Renato Rayo y sobre los inicios de la Dimayor nos cuenta Oño. En este tercer bloque conoceremos a fondo, en voz de los propios protagonistas, los dos títulos de la Sportiva en Dimayor y los dos únicos que ha tenido Valparaíso, en 1980 y en 1982, con transmisión televisiva para todo el país, con el Fortín absolutamente repleto y con una euforia que se vivía por aquellos años en torno al básquetbol porteño. Los propios protagonistas nos cuentan cómo se consiguieron esos títulos, cómo se disfrutaron y cómo se lograron y cómo se logró para el básquetbol de nuestra zona estar en lo más alto del deporte de los cestos en nuestro país. Se jugaban campeonatos nacionales de clubes y el campeón representaba al país en estos campeonatos sudamericanos de clubes. Nosotros estuvimos 2 veces campeones nacionales y una vez vice. El vice lo jugamos acá en Valparaíso, que perdimos la final con Unión Española de Santiago, con su equipo estelar que tenía Español de Santiago, con extranjeros, Juan Guillermo Thompson. Perdimos esa final. Y después nos tocó jugar el año 71 en Punta Arenas, donde ganamos la final al Audax de Punta Arenas y nos tocó representar a Chile en el Sudamericano de Arequipa. Y después ganamos la final a Bata en el 78. 20 de enero del 78. La final